En el reino de Arantia, la luz del sol se colaba entre las hojas de los frondosos árboles que rodeaban el castillo. Era un lugar majestuoso, lleno de vida, pero también de oscuros secretos. En el centro de este mundo vibrante se encontraba el rey Alfa, un hombre de estatura imponente y cabellos dorados que relucían con la luz del día. Sus ojos eran de un azul intenso, reflejando tanto la sabiduría como una profunda tristeza. Aquella tristeza provenía de un miedo arraigado en su corazón. Había perdido a su madre en un conflicto bélico, un trauma que lo acompañaba desde la infancia y que lo hacía temer el mismo destino para los que amaba. A su lado, siempre brillando con una luz propia, estaba su compañera, la reina Selene. Ella era de belleza etérea, con una melena oscura que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos eran verdes como esmeraldas, llenos de fuerza y determinación. Selene había crecido en la aldea cercana, donde las luchas diarias por la supervivencia habían forjado su carácter. Era una mujer que no solo se dejaba llevar por las convenciones del reino, tenía una voz que resonaba con firmeza y hacía eco por los pasillos del castillo. Juntos, el rey Alfa y la reina Selene formaban una pareja que desafiaba las normas de su época. Sin embargo, el amor que compartían se debatía entre las preocupaciones del reino y sus propios demonios internos. Ambos lidiaban con las expectativas que el pueblo tenía de ellos, y sobre todo, el rey sentía una presión constante por no repetir los errores del pasado. El clima en Arantia no era solo cambiante por las estaciones, la política también estaba llena de tensiones. Un antiguo enemigo, el reino de Vantora, había comenzado a acercarse con intenciones nada amistosas. La noticia de un inminente ataque trastornó la armonía de la corte, y los diálogos de paz se tornaron cada vez más difíciles. El rey Alfa sabía que debía proteger a su pueblo, pero la duda lo carcomía. ¿Sería lo suficientemente fuerte para hacerlo? Había visto lo que la guerra puede hacer a las familias, y esa posibilidad lo mantenía despierto por las noches. Fue en una de esas noches, mientras el viento aullaba fuera de las murallas del castillo, que se produjo un evento que cambiaría el rumbo de sus vidas. Un mensajero llegó con una advertencia urgente. El ejército de Vantora había sido avistado a tan solo unas leguas del reino. El rey Alfa tomó la noticia con un nudo en el estómago. Sabía que debía actuar rápido, pero el miedo a perder a Selene lo mantuvo paralizado. En medio del caos, Selene se acercó a él. Su mirada era como un rayo de sol en toda aquella penumbra. Ella dejó una mano en su pecho, y en ese acto simple se produjo una conexión. «No podemos dejar que el miedo nos domine», dijo. Su voz fue un susurro de firmeza. «Debemos enfrentarlo juntos». Fue en ese momento que el rey se dio cuenta de que Selene no era solo su pareja. Ella era su fortaleza. Aunque el conflicto externo era inminente, había un conflicto interno aún más profundo que debía resolver: el miedo a perder a quienes amaba. Al salir al balcón del castillo, se encontraron bajo el vasto cielo estrellado. Allí, en la distancia, un destello dorado atrapó su atención. Era un antiguo símbolo del reino, una medalla heredada de generaciones pasadas que había sido mantenida en secreto por la familia real. Su presencia era un recordatorio de su historia, pero también de todos los peligros que enfrentaron. A medida que el rey Alfa tocaba la medalla, sintió que un hilo de conexión lo unía a su ancestral legado. Sentía el peso del mundo, pero también la esperanza de que su amor por Selene podría ser el faro en la tormenta. La atmósfera estaba cargada de una intensa tensión. El futuro era incierto,
pero una llamarada de pasión comenzó a brotar entre los dos. Aquella noche, bajo las estrellas, Selene tomó su mano y lo miró a los ojos. «Te prometo que no te dejaré solo nunca», dijo, y el rey Alfa, por primera vez, sintió que podía compartir su carga. Pero justo cuando la conexión parecía más fuerte, un sonido de clamor se alzó desde el pueblo. Una multitud inquieta se acercaba, preocupada por la inminente batalla. Era un momento de verdad. El reino enfrentaba un conflicto que podría destruirlo, y el amor entre ellos sería puesta a prueba. La noche se tornó oscura, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la naturaleza misma presagiara lo que estaba por venir. Era solo el inicio de una historia llena de giros, decisiones difíciles y un amor que florecía entre las sombras de la incertidumbre. El camino por delante era desconocido, pero uno hecho de desafíos y esperanzas. En aquel instante, el rey Alfa y la reina Selene sabían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad, pero las amenazas eran inminentes y un futuro sombrío se cernía sobre ellos. A medida que se preparaban para lo que venía, un último pensamiento cruzó la mente del rey. ¿Podría el amor ser suficiente para salvarlos a todos? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la multitud se agolpaba en los umbrales del castillo, y así comenzaba su historia, un relato que se entrelazaba entre lo prohibido y lo trágico. Mientras la multitud se agolpaba en los umbrales del castillo, el rey Alfa sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. El murmullo de la gente, lleno de ansiedad y temor, resonaba en sus oídos. Al lado suyo, la reina Selene agarró su mano con firmeza, como si pudiera transferirle su fuerza a través de aquel simple contacto. Era un gesto pequeño, pero en medio de la creciente tensión, se convirtió en su ancla. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él, su voz un susurro solo para ella. La mirada de Selene se mantuvo fija en el horizonte, donde las sombras de las montañas parecían cobrar vida. Había una determinación en sus ojos que llenó al rey de un rayo de esperanza. «Primero debemos hablar con la gente. Ellos merecen saber la verdad», respondió ella, con una serenidad que contrarrestaba el caos exterior. «Deben entender que la unidad será nuestra mayor fortaleza». El amor que compartían se sentía en el aire, pero también era un amor frágil, vulnerable a las circunstancias que se desmontaban rápidamente a su alrededor. Mientras se preparaban para enfrentar a la multitud, el conflicto interno del rey Alfa se intensificaba. Su miedo a perder a Selene empezaba a mezclarse con la responsabilidad que sentía por su reino. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si no puedo protegerte?, se decía a sí mismo, cuestionando su valor. Cuando finalmente se dirigieron hacia la multitud, la atmósfera se tornó eléctrica. El rostro de cada persona reflejaba la ansiedad del inminente ataque. Alguna vez, el rey había sido un líder carismático, pero ahora la duda lo consumía. Se detuvieron en el balcón y mientras el pueblo lo miraba, Selene tomó la palabra. «Pueblo de Arantia», su voz resonó, firme y clara. «Sabemos que un peligro se cierne sobre nosotros, pero no temáis. Estamos juntos en esto. Juntos lucharemos por nuestra libertad, por nuestro hogar». Al escuchar esas palabras, una chispa de esperanza se encendió en los corazones de su gente. Pero el rey Alfa sentía el hilo de la incertidumbre apretándose a su alrededor. Subió al estrado y se volvió hacia su pueblo. «No estoy solo, sino acompañado por la mujer más valiente que he conocido», dijo, señalando a Selene. Su mirada la buscó, encontrando en sus ojos una llama ardiente que lo llenó de coraje. Sin embargo, no todos en la multitud compartían ese optimismo.
Entre la gente, un hombre de aspecto sombrío se destacó. Era Argus, un viejo amigo del rey, ahora convertido en un crítico feroz. ¿Y qué hay de la historia de tu madre, Alfa? Aquella que murió cuando tu padre, falto de valentía, levantó la espada contra Vantora. ¿Acaso repetirás el mismo error? Su voz penetrante golpeó como un hacha, y el murmuro entre la multitud se volvió nublado. Esa pregunta cortante trajo a la superficie los temores más oscuros del rey. Alfa palideció y sintió cómo su corazón se encogía. No tengo intención de seguir ese camino. He aprendido de los errores del pasado y estoy dispuesto a hacer lo necesario para proteger a quienes amo, contestó, pero su voz titubeaba. Selene se acercó a él, alzando la mano. Cada paso que damos es un acto de fe. El amor nos ha unido, y esa es nuestra mayor fuerza. Ella miró directamente a Argus. Los tiempos han cambiado, y lo que necesitamos ahora es unidad, no división. La tensión era palpable, y el rey pudo sentir la mirada de Argus penetrando en su alma. Pero, ¿qué pasará si fallas? ¿Qué sucederá si tu amor no es suficiente? El hombre desafiaba. Pero en ese preciso instante, la conexión entre el rey Alfa y la reina Selene se hizo más fuerte. Ambos sabían que no eran invulnerables, pero al enfrentarse a Argus, su vulnerabilidad se convirtió en un símbolo de su creciente relación. No hay garantías en la vida, Argus, replicó Selene, su tono lleno de pasión. Pero el amor verdadero nos beneficia, y en lugar de temerlo, deberíamos dejar que nos guíe. Alfa, impulsado por las palabras de su reina, sintió una oleada de determinación. Si caigo esta noche, quiero que sea luchando por aquellos que amo, no huyendo de un destino que no deseo enfrentar. La multitud estalló en murmullos, y el rey sintió cómo el miedo se disolvía levemente, reemplazado por una chispa de valentía. Sin embargo, Argus no se dejó desplazar. ¿Y qué pasará cuando tus decisiones afecten a millones? El amor no puede protegerlos de la guerra, advirtió, su tono iluminando la sombra de la duda que aún acechaba en la mente del rey. Mientras las palabras resonaban, la tensión en el aire se intensificó y el tiempo pareció detenerse. El rey sentía que, en ese instante crucial, una decisión inminente lo forzaba a confrontar no solo el conflicto externo con Vantora, sino su propio miedo a repetir la historia de su madre. La multitud comenzó a murmurar inquieta, y el futuro de Arantia pendía de un hilo. El simbolismo de la medalla que viste aquella noche bajo las estrellas, recordó Selene, no es solo un recordatorio de la historia, sino que es la clave de nuestro aprendizaje. Cada tribulación nos forja, y el amor es nuestra mayor arma. El rey comprendió que la medalla, antes un emblema de su carga, ahora se convertía en un símbolo de su lucha conjunta. Pero justo cuando parecía que la convicción empezara a tomar forma, un ruido estruendoso resonó en la distancia. Los cuernos de guerra de Vantora sonaban en la llanura. La inminencia del enfrentamiento real quebrantó cualquier momento de calma. Con un gesto resuelto, el rey Alfa y la reina Selene se miraron, sabiendo que el amor que compartían estaba a punto de ser puesto a prueba como nunca antes. El camino hacia adelante estaba repleto de incertidumbre, pero su lazo, templado por el fuego de la crisis, era inquebrantable. Así, a la sombra del castillo y de su historia, el destino de Arantia aguardaba. ¿Podrían el rey y la reina superar los demonios de su pasado y enfrentarse al desafío que se avecinaba? La historia apenas comenzaba, y el pulso de su amor se entrelazaba con el latido de su pueblo,
un eco que resonaba en el viento frío que soplaba a su alrededor. El aire en el castillo de Arantia estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo ambiente se preparara para la tormenta que se avecinaba. El rey Alfa y la reina Selene estaban de pie en el balcón, rodeados de su pueblo inquieto. A pesar de las sombras que se cernían sobre ellos, la fuerza de su vínculo parecía ser un faro en la oscuridad. «Alfa», comenzó Selene, entrelazando sus dedos con los de él, «debemos ser honestos, tanto contigo como con el pueblo. Es momento de revelar nuestros temores más profundos». Su voz era suave, pero firme. El rey se giró hacia ella, notando cómo su mirada verde centelleaba con una mezcla de amor y preocupación. «No sé si puedo hacerlo, Selene», admitió. «El miedo de perderte, de repetir la historia de mi madre, me consume». Un peso abrumador parecía caer sobre él al verbalizar su mayor temor. Selene tomó una inhalación profunda, preparándose para iluminar la oscuridad que rodeaba sus corazones. «Cuando perdí mi hogar, aprendí que el amor puede ser tanto una carga como una fortaleza. A veces debemos arriesgar todo para encontrar nuestra verdad», dijo ella, sus ojos fijos en los de él. «Te prometo que no dejaré que el miedo nos paralice. ¿Cómo puedes protegerme si te dejas vencer por tus dudas?». La sinceridad en su voz hizo eco en el corazón del rey, y se dio cuenta de que, aunque su miedo era profundo, la conexión que compartían solo se fortalecía al ser sinceros el uno con el otro. Selene era su ancla y su luz, y en ese momento sus almas parecían fundirse en una sola. Mientras la noche se adensaba, un rostro conocido emergió de la muchedumbre. Era Argus, el antiguo amigo del rey, quien no había olvidado las sombras del pasado. Su presencia era como un ocaso que amenazaba con borrar cualquier claridad que hablara de futuro. «No olvides la historia de tu madre, Alfa», advirtió, su tono cortante. «Tu orgullo podría costarnos a todos». Alfa sintió cómo su corazón se contrajo. «Lo que sucedió en el pasado no define nuestro futuro», replicó. Pero Argus continuó. «¿Estás realmente preparado para tomar decisiones que podrían llevar a todos al desastre? El amor no puede protegerlos de la guerra». Selene interrumpió, su voz resonando con firmeza. «Pero tampoco podemos dejarnos paralizar por el miedo. Este reino necesita a su rey. Y tú, Argus, deberías ser un apoyo, no un obstáculo». Sus palabras desafiaron las sombras del desánimo, y el rey sintió que una nueva fuerza se activaba en su interior. Tal vez, solo tal vez, podían encontrar el camino hacia adelante juntos, asumiendo sus vulnerabilidades. La multitud respondía a la tensión de la conversación. Sus murmullos crecían en un eco de incertidumbre. El rey sabía que las palabras de su reina debían resonar con más fuerza. «Pueblo de Arantia», comenzó de nuevo, con su voz retumbando por las paredes del castillo. «No seremos un reino dividido. Juntos enfrentaremos lo que viene, y aunque el amor no puede detener la guerra, el amor puede guiarnos en los momentos más oscuros». Las palabras de Alfa lograron calmar un poco a la multitud, pero la inquietud persistía. En su interior, el rey luchaba contra un torbellino de emociones. La necesidad de proteger a Selene se entrelazaba con su deber hacia el reino. ¿Y si mis decisiones no son las correctas? ¿Y si fallo?, se preguntaba una y otra vez. El sonido de los cuernos de guerra resonó por el aire, un recordatorio de que la paz era un lujo cada vez más escaso. La tensión crecía y en medio de todo, Selene se volvió hacia él. «Es hora de hacer frente al futuro», susurró, su mirada reflejando la determinación que él tanto necesitaba. En ese instante, era como si su amor se convirtiera en una armadura,
protegiéndolo del miedo que tanto lo atormentaba. El rey tomó la mano de Selene y sintió el calor de su conexión, el hilo invisible que los mantenía unidos. «Tienes razón, debo enfrentar lo que viene, no por mí, sino por nosotros», dijo, su voz ahora llena de resolución. «No dejaré que mi historia defina nuestro destino. Juntos seremos más fuertes». Pero justo cuando parecía que la confianza empezaba a brotar, Argus interrumpió de nuevo. ¿Y si a través de este amor tu corazón se vuelve ciego a la traición? No todos en la corte apoyan tus decisiones. Debemos estar preparados para lo inesperado. Las palabras de Argus, aunque punzantes, resonaban con verdad. Una vez más, la incertidumbre llenó al rey. ¿Podría realmente confiar en quienes lo rodeaban? La preocupación por una posible traición comenzó a asomarse, como un manto oscuro sobre su espíritu. Era en ese momento que Selene, sintiendo la inquietud de su rey, lo miró a los ojos y le dijo: «Cierra los ojos y escúchame. Piensa en la medalla que llevábamos aquella noche bajo las estrellas. No solo es un símbolo de nuestro legado, sino también de lo que hemos superado. Nuestras cicatrices pueden mostrarnos el camino». El rey recordó la medalla, la herencia de su familia. Al tocarla, había sentido una conexión profunda con su historia. «Quizás es momento de comprenderla de nuevo», respondió, permitiendo que la calma de su reina fluyera hacia su interior. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en esa conversación, un grito se alzó desde la multitud. «El ejército de Vantora avanza. Es hora de la batalla». Todo lo que habían discutido se desvaneció en un susurro mientras el sonido de un golpe en sus corazones resonaba fuertemente en sus oídos. Alfa miró a Selene, sintiendo que en ese mismo instante todo lo que valoraban estaba en juego. Era el momento de la verdad, y sus decisiones se presentarían en el fragor de la batalla. Al capitanear al pueblo en medio del caos, comprendió que el amor que los unía sería el coraje que necesitarían para enfrentar la adversidad. Mientras se preparaban para la batalla, el corazón de Alfa latía desbocado. Sabía que estarían luchando no solo por su reino, sino también por el derecho a amar sin miedo. A medida que se lanzaba a la incertidumbre, una pregunta quedó en el aire. ¿Sobreviviría su amor a la tormenta que se avecinaba? La historia seguía escribiéndose, y el destino de Arantia aguardaba tras la bruma del conflicto. El castillo de Arantia se encontraba envuelto en una atmósfera eléctrica. El viento frío soplaba, llevando consigo el eco de las trompetas de guerra que anunciaban la inminente llegada de los ejércitos de Vantora. El rey Alfa y la reina Selene se miraban intensamente, sintiendo el peso del destino no solo de ellos, sino de todo su pueblo. Era un momento decisivo, una intersección donde sus vidas, sus temores y su amor se veían atrapados en un torbellino de incertidumbre. «¿Qué haremos, Selene?», preguntó Alfa, su voz temblando con la mezcla del miedo y la determinación. «No puedo simplemente guiar al ejército sin saber si saldré de esto vivo, si volveré a verte». La idea de perderla lo asfixiaba. Era un pensamiento que destrozaba su corazón. Sin embargo, la reina Selene, fuerte y decidida, se acercó más a él, tomando sus manos con suavidad. «Alfa, no puedo prometerte que todo saldrá bien, pero lo que sí puedo hacer es luchar a tu lado. Tu miedo es natural, pero nuestro amor es una fortaleza. Debemos llevar esa fortaleza al campo de batalla». Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Este instante de conexión profunda, donde compartieron su vulnerabilidad, les otorgó una chispa de coraje. Pero la realidad del conflicto externo, las ansias de la multitud
y la sombra de Argus, su viejo amigo, se cernían como nubes oscuras. Argus había sido una voz de advertencia, cuestionando las decisiones del rey y, con razón, sembrando semillas de duda en su mente. La traición, siempre latente, surgía como un fantasma del pasado. «¿Qué pasará si tu amor te ciega, Alfa?», había dicho Argus. «Las lecciones del pasado no deben ser ignoradas». Esas palabras resonaban en la mente del rey, cada vez más intensas en medio del caos. La lucha interna de Alfa se transformaba en un duelo entre la responsabilidad y el amor. «Debo encontrar la manera de ser el rey que Arantia necesita», se decía repetidamente. Pero había un temor sutil que lo consumía, un eco que cuestionaba su valor como líder y protector. La sombra de su madre aparecía en sus pensamientos, como un recordatorio angustioso de lo que sucedía cuando se tomaban decisiones equivocadas. «No puedo cometer los mismos errores», se repetía. La reina Selene, consciente de la tormenta que azotaba a su rey, intentó acercarse a sus emociones. «¿Te acuerdas de la medalla que viste aquella noche?», preguntó con dulzura. «Es un símbolo de nuestra historia, pero también de nuestras elecciones. Debemos aprender de las cicatrices de nuestro pasado para formar un futuro. Esa medalla nos recuerda no solo la tragedia, sino la lucha y la esperanza». Alfa miró a su reina, recordando la medalla dorada. En esos momentos pasados había encontrado consuelo en su historia, pero ahora ese símbolo adquiría un nuevo significado. Era el reflejo de su fortaleza y de la unión de sus corazones. Con esa medalla sentía la conexión no solo con su legado, sino también con Selene, quien era su brazo derecho y su corazón. Mientras tanto, el sonido del cuerno volvió a resonar en el aire, un recordatorio inminente de la batalla que se avecinaba. «Es hora, tenemos que unir a nuestro pueblo», dijo Selene, su voz firme y clara. Ambos sabían que su amor sería probado, que la batalla no solo sería física, sino emocional. Al dirigirse al balcón una vez más, Alfa miró a su pueblo. Sus rostros estaban llenos de expectativa y temor. A su lado, Selene tomó la palabra. «Pueblo de Arantia, estamos aquí para luchar juntos. Cada uno de ustedes es vital para nuestra historia, y su valor será nuestra arma más poderosa». Sus palabras resonaban en el aire, y aunque la multitud respondía con aplausos y gritos, una parte de Alfa aún se sentía perdida. Sin embargo, Argus, que destacaba en la multitud, volvió a cargar con sus dudas. «¿Y si fallan? ¿Qué pasará si este amor que proclaman se convierte en su mayor debilidad?». La tensión creció en el aire, las palabras de Argus abriendo viejas heridas que Alfa había intentado enterrar. Alfa se giró hacia Selene, buscando la calma que ella siempre traía consigo. «Debo aprender a confiar no solo en mí mismo, sino en todos nosotros», dijo, su voz más decidida. «No dejaré que el pasado dicte el futuro. Debemos aprender, y para eso nuestros corazones deben estar abiertos ante los peligros». El rey sintió el calor de la mano de Selene envolviendo la suya, una acción simple que le daba fortaleza. La conexión que compartían se sentía como un escudo en medio de la incertidumbre. Pero entonces, la revelación apareció de repente, como un rayo en el cielo despejado. «Si me eligen, no seré solo un rey guerrero, sino un rey del amor», murmuró, encontrando un nuevo propósito en sus palabras. «Eso es lo que nos hace fuertes, Alfa. No solo la espada, sino el corazón», añadió Selene, su voz llena de comprensión y amor. Esa revelación se encarnó en ellos como un aura vibrante, y Alfa entendió que su vínculo era su verdadera fuerza.
Pero justo cuando la multitud vitoreaba y la decisión parecía clara, un grito desgarrador salió de la esquina del pueblo. ¡Bantora, avanza! Ante esa realidad, el cielo pareció oscurecerse y un escalofrío recorrió el cuerpo del rey. El desafío estaba frente a ellos, pero no solo en el campo de batalla. Las decisiones del rey no solo afectarían su vida, sino también la de Selene, su pueblo y su futuro juntos. Todo estaba entrelazado, y la lucha que se avecinaba no era solo un enfrentamiento con espadas, sino también un viaje hacia la verdad de su amor. Con un sentimiento de lucha y determinación, Alfa miró a Selene y, en un grito conjunto, proclamaron: «No temeré al futuro, porque en la oscuridad siempre hay luz». Y como un símbolo de su conexión, miraron hacia el horizonte, donde el levantamiento del sol era el testigo de que su amor estaba listo para ser puesto a prueba. La batalla se acercaba, y en sus corazones la promesa de un amor inquebrantable los acompañaba. Así, la historia de Arantia continuaba, rebosante de giros y desafíos, mientras el eco del destino aguardaba en el horizonte, susurrando que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos, llevando consigo la esperanza de que el amor, en todas sus formas, podría cambiar el rumbo de la guerra. El aire en el castillo de Arantia se volvía denso, como si la propia atmósfera temiera la inminente batalla. El ruido de los cuernos de guerra resonaba en la distancia, un recordatorio constante del peligro que se aproximaba. El rey Alfa y la reina Selene estaban juntos en el balcón, mirando a su pueblo, cuyas caras reflejaban una mezcla de incertidumbre y esperanza. Era un momento decisivo, uno donde cada decisión podría cambiar el destino de todos. Selene se volvió hacia él, sintiendo la tensión que lo envolvía. «Alfa, tenemos que hablar. Este conflicto no solo es físico, debemos prepararnos emocionalmente», dijo, su voz suave pero firme. Alfa la miró, sus ojos azules llenos de una tristeza profunda y temor por lo que estaba por venir. «¿Qué más puedo perder, Selene? Ya he perdido tanto», respondió, su voz un susurro quebrado. Selene dio un paso hacia él, tomando sus manos en las suyas. «No me perderás a mí. Por favor, no dejes que el miedo nos consuma». La conexión entre ellos parecía iluminar la oscuridad que comenzaba a invadir su mente. En ese instante, el rey sintió un rayo de luz atravesar su tormenta interna. «No sé cómo seguir adelante. El peso de mi madre y la posibilidad de repetir su historia me atormenta», confesó. Ella lo miró a los ojos, observando cada rincón de su alma. «Cierra los ojos y recuerda lo que hemos enfrentado juntos. Nuestra historia es un legado, no un destino. La medalla que llevas es un símbolo de superación, de todo lo que hemos aprendido». Las palabras de Selene resonaron en su corazón, desenredando un poco del nudo que lo ahogaba. El rey se dio cuenta de que su amor por Selene era la fuente de su fortaleza. Mientras compartían ese momento íntimo, una sombra apareció entre la multitud. Era Argus, el antiguo amigo de Alfa, un hombre marcado por la traición del pasado. ¿Realmente crees que puedes salvar a Arantia con palabras vacías? La batalla no se gana con emotividad, se gana con determinación, murmuró Argus, su mirada dura y cínica. Alfa sintió que el eco de su voz calaba hondo. «Argus, entiendo tu preocupación, pero debemos unirnos. El miedo y la división solo nos debilitan», replicó el rey, intentando encontrar su voz de líder. Pero Argus no se detuvo. «Tu amor por Selene podría ser tu perdición. Si fallas, no solo te arrastrarás a ti mismo, sino a todos nosotros». Las palabras de Argus hicieron eco en su mente,
Su preocupación se entrelazaba con la de su pueblo. Selene volvió a tomar la mano de Alfa, esta vez con más fuerza. No permitiremos que el miedo nos detenga. Juntos enfrentaremos lo que venga, aseguró, mirando a Argus con determinación. El rey sintió el poder de su conexión, pero la sombra de la traición seguía acechándolos. Las horas pasaban y el sonido de la batalla se intensificaba. El pueblo clamaba por valentía, y el rey se sentía atrapado entre los pensamientos oscuros de su amigo y el ardiente deseo de proteger a Selene. En su corazón, el dilema crecía. Si fallo, Selene y todos los que amo caerán con mi fracaso. Selene, consciente de su lucha interna, lo miró con ternura. Estamos juntos en esto, Alfa. No estás solo. Cada decisión que tomes impactará no solo tu vida, sino la de todos nosotros, dijo, su voz cálida envolviéndolo como un abrazo. Durante unos instantes, el tiempo pareció detenerse. El mundo exterior se desvaneció mientras compartían una mirada llena de entendimiento y conexión. Alfa, decidido a enfrentar lo desconocido, tomó su medalla entre los dedos. Esta medalla ha significado tanto para mí. Simboliza la historia de mis antepasados, sus sacrificios y las lecciones aprendidas. Hoy, me recuerda que el amor también puede ser una fuerza invencible, declaró, su voz resonando con un nuevo propósito. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en sus emociones, un grito ensordecedor de la muchedumbre lo sacó de su trance. «Vantora avanza. El ataque comienza». La realidad golpeó con fuerza y la urgencia del momento hizo que el corazón de Alfa latiera desbocado. No había más tiempo para reflexiones. Selene lo miró, su expresión llena de valentía. «Es hora de luchar. Mostremos a este rey que el amor es más fuerte que el miedo», dijo, con una chispa de determinación en sus ojos verdes. ¿Podrían realmente construir un futuro juntos en medio de la guerra? El rey decidió actuar. Se dirigió a la multitud, su voz alzándose por encima del clamor. «Pueblo de Arantia, este es nuestro momento. No luchamos solo por nuestra vida, sino por nuestros sueños, por nuestros seres queridos. Juntos seremos más fuertes que cualquier enemigo». La multitud coreó y alentó, y por un instante, la desesperación fue reemplazada por la esperanza. Mientras se preparaban para la batalla, el tumulto interior de Alfa creció. Las confesiones íntimas que había compartido con Selene se entrelazaban con las decisiones que ahora debía tomar. El amor no puede protegernos de la guerra, pero sí puede guiarnos, pensó, cuestionándose si era el líder que su reino necesitaba. Con el tiempo apremiante, la tensión aumentaba. Cada paso hacia el campo de batalla se sentía como una marcha hacia lo desconocido. Los ecos de la guerra llenaban su mente, pero en su pecho, Selene seguía siendo su luz. «No importa lo que pase, nunca te dejaré», prometió ella. La relación entre Alfa y Selene se fortalecía a través de la vulnerabilidad compartida. Sin embargo, el desafío que enfrentaban era abrumador, y cada nuevo obstáculo solo servía para empujarlos más allá de sus límites. A medida que se acercaban al campo de batalla, el rey entendió que debía decidir entre el amor que los unía y el peso de su responsabilidad. La batalla estalló. El choque de espadas resonó en el aire y el caos se desató. El amor de Alfa por Selene fue puesto a prueba de maneras que nunca había imaginado. Mientras luchaba, las decisiones de su pasado resonaban en su mente. ¿Seré capaz de proteger aquello que más amo? La pregunta permanecía sin respuesta, al igual que la batalla que apenas comenzaba. Y en medio de la confusión, una revelación golpeó. Entre los soldados de Vantora, reconoció a un antiguo conocido,
alguien que había jurado lealtad a su madre. ¿Podría ser que hubiera un traidor entre ellos? ¿Un amigo convertido en enemigo? La traición acechaba, y con ella nacía un nuevo desafío que amenazaba con arruinar todo lo que había construido. El horizonte se oscureció mientras el rey se enfrentaba a su propio destino, y las sombras del pasado comenzaban a entrelazarse con su presente. En la distancia, el sonido del conflicto era casi ensordecedor, pero en su interior, el fervor del amor lo mantenía en pie. Así, el destino de Arantia pendía de un hilo, mientras la batalla avanza y su historia vibraba en el aire, aún sin concluir. El campo de batalla era un caos, un mosaico de acero y sangre. El sonido de espadas chocando resonaba como un eco feroz, y el aire estaba impregnado del olor agudo de humo y sudor. El rey Alfa luchaba con determinación, pero su corazón estaba dividido entre el amor por su reino y el miedo de perder a Selene en cualquier momento. Cada ataque lanzado no solo era un intento de defensa, era un grito de desesperación. Desde el momento en que la batalla había comenzado, Selene se había convertido en un torbellino de valor. Moviéndose entre los soldados, su espada brillaba con la luz del sol, reflejando su poderosa voluntad. Ella era la encarnación de todo lo que habían estado luchando. ¡Por Arantia!, gritaba, su voz resonante cortando la confusión. Alfa la veía desde lejos y su corazón se llenaba de orgullo. No solo era su compañera, sino su musa, su inspiración en medio del caos. Mientras luchaba, ambos se cruzaron en la línea del frente. Sus miradas se encontraron cargadas de amor, de promesas y de la esencia misma de su unión. «Juntos, amor mío», dijo Selene, su voz un faro entre la tormenta. «Siempre juntos». Alfa asintió, sintiendo el poder de su conexión fluir entre ellos como una corriente eléctrica. La batalla se intensificó y una sombra familiar surgió ante Alfa, Argus. Su viejo amigo había caído en desgracia y se había convertido en un enemigo. «Solo eres un niño asustado, Alfa. No puedes salvar a nadie», gritó Argus, intentando desestabilizarlo. Esa frase resonó profundamente, recordándole el miedo que siempre había llevado consigo, hasta que la imagen de Selene lo sacudió. «No es el miedo lo que nos define, Argus. Es cómo enfrentamos ese miedo», contestó, su voz firme. En ese instante, Alfa comprendió que había dejado de ser el príncipe atrapado en la sombra de su madre. Se había transformado en un hombre lleno de coraje, listo para enfrentar su destino. Un grito de batalla resonó de sus labios. «Arantia no caerá, lucharemos por lo que amamos». Con renovada fuerza, se lanzó hacia Argus. Los dos hombres chocaron en una danza feroz de espadas, el peso del pasado llevándolos a centrarse en el presente. Mientras tanto, Selene se movía como una sombra a su lado, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra las dudas y temores que habían estado acechando su amor. La batalla continuó, y el suelo pronto se tornó en un manto sombrío de heridos y caídos. Pero en medio del horror, Alfa y Selene se encontraron nuevamente, sus manos entrelazándose como un gesto de alianza. «No importa lo que pase», le dijo Selene, «juntos lucharemos hasta el final». Finalmente, en un momento crucial, Alfa tomó la decisión de enfrentar a Argus no solo con espada, sino con palabras. «Argus, esta no es solo una batalla de acero, es una lucha por lo que amamos, por la esperanza que tenemos en un futuro pensado y 947 soñado. Tu corazón aún puede regresar a la luz», dijo con sinceridad. La mirada de Argus cambió, y por un momento, el pasado se hizo presente entre ellos, revelando la posibilidad de redención. La lucha se tornó más intensa, y cuando parecía que la victoria era inalcanzable,
ambos soldados se hallaron frente a una decisión. En un acto de amor y lealtad, Selene empujó a Alfa para protegerlo de un ataque sorpresivo. El tiempo se detuvo mientras se enfrentaba al enemigo que amenazaba con truncar su futuro juntos. El golpe la alcanzó, y en un instante su vida pendía de un hilo. «Selene», gritó Alfa, su voz rota mientras corría hacia ella. La preocupación lo invadía y una rabia incontrolable se apoderó de su ser. Cuando llegó a su lado, se arrodilló, sintiendo su calor desvanecerse. Pero ella lo miró con una energía que parecía desafiar la muerte. «No temas, mi amor. Este sacrificio es mi elección. Siempre seremos uno. No permitas que mi pérdida te consuma. Arantia necesita un rey valiente». Al escuchar esas palabras, algo dentro de Alfa se transformó. Su miedo a perderla se convirtió en una nueva determinación. La lucha por su reino no se trataba solo de victorias, era la promesa de construir un futuro juntos. Con su corazón lleno de amor y fuerza, se levantó, enfrentando el caos con una ferviente convicción. «No dejaré que su sacrificio sea en vano», proclamó, «por Arantia, por el amor que nos une». Mientras se lanzaba a la batalla, las energías se alinearon. Con cada movimiento, se convirtió en un símbolo de esperanza, llevando consigo la esencia de Selene. La lucha se intensificó hasta que, al final, la victoria fue suya. La tensión en el aire se disipó, y los soldados de Vantora comenzaron a retroceder, despojados de fuerza. Con la victoria en sus manos, la mirada de Alfa se elevó hacia el horizonte. El cielo empezaba a despejarse y, aunque el suelo estaba manchado de dolor, había una nueva luz en el ambiente. Regresó corriendo hacia Selene, encontrándola rodeada de sanadores. Toque a toque, su mano encontró la de ella. «Siempre seremos uno, nunca olvides eso», susurró. Y Selene, aunque herida, sonrió. «El amor nos ha moldeado, pero siempre encontramos el camino de regreso a casa», contestó su voz suave. La batalla había dejado cicatrices, sí, pero el amor y el sacrificio había forjado algo más profundo entre ellos, una alianza que trascendía todo. Con el pueblo de Arantia vitoreando a su alrededor, Alfa se dio cuenta de que había aprendido a enfrentar su miedo. Selene también había encontrado su fuerza en un sacrificio que había mostrado el poder del amor inquebrantable. Era el inicio de un nuevo capítulo, donde desde las cenizas de la guerra florecían la unidad, la esperanza y la libertad. Al final del día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alfa y Selene se tomaron de la mano y miraron hacia el futuro con renovada confianza. Sabían que el camino sería difícil, pero juntos, al igual que la medalla que llevaban en sus corazones, su amor se había transformado en un símbolo de curación y redención. «No importa lo que venga, siempre estaré a tu lado», prometió Alfa, sintiendo que, a través del sufrimiento, habían creado un amor que sobreviviría a todas las tormentas. «Y yo a tu lado», respondió Selene, su mirada llena de luz y determinación. Así, en la historia de Arantia, el amor se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, la unión y el sacrificio son el camino hacia la redención.